Abrir la palabra de nuestro Dios, hermanos, ahí en el libro de los Hechos. Gloria a Cristo, aleluya. El libro de los Hechos, capítulo 5. Vamos a dar lectura ahí alternadamente, hermanos, a estos versículos. Gloria a nuestro Dios. Del 1 al 11 vamos a dar lectura a Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 11. Hay una historia, hermanos, de cual va a ser parte de la lección en esta mañana. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 11. Gloria a nuestro Dios. Vayamos, hermanos. Amén. Yo leo el primero, ustedes el segundo, y concluimos ahí en el 11, todos juntos. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Pero le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, te sacarán a ti. El 11 dice: vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, honrándote a ti, glorificándote a ti, Padre, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias por tu hermosa palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por tu presencia. Espíritu Santo, en esta mañana toma control de todos y cada uno de nosotros, que hagamos lo mejor para usted y todo lo que vamos a escuchar podamos ser hacedores de esta palabra y no tan solamente oidores. Nos ponemos en tus manos y que el Espíritu Santo sea el que administre en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. Aleluya. El tema en esta mañana, hermanos: enfrentando el engaño y la persecución. 2 cosas, hermanos, queremos tratar en esta mañana: enfrentando el engaño y la persecución. Es el tema principal en esta mañana. Enfrentando el engaño y enfrentando la persecución. Dice la lección, la verdad central del tema dice: Dios obra para proteger y perpetuar a la iglesia. De esta manera Dios viene a obrar, hermanos, para que la iglesia sea protegida, la obra de Dios sea protegida y sea perpetua para siempre. El texto dice: si es de Dios, no los podrás destruir, no sea tal vez hallando, luchando contra Dios. Este versículo, hermanos, es una parte clave de la iglesia de los Hechos cuando empezó a crecer. Porque el propósito del Sanedrín o de los sacerdotes en ese tiempo era matar a los apóstoles, porque estaban esparciendo la palabra y la gente se estaba convirtiendo al evangelio, y estos líderes estaban enfadados, querían matarlos. Entonces viene esta palabra diciendo: déjenlos que prediquen. Si es de Dios, no le podréis destruir. No sea tal vez que te hallen luchando contra Dios. Estas palabras sabias, hermanos, fueron las que Dios usó a este personaje para que los apóstoles siguieran evangelizando.
para que el evangelio siguiera adelante. En otras palabras, les dijo, tenemos a estos personajes, predicaron, se murieron y se acabó todo. Tenemos a esto que se levantó también, se murió y se acabó todo. Esto si es de los hombres, van a empezar, se mueren ellos y se acaba todo. Pero sin embargo, Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito al cumplir su ministerio de evangelizar al mundo. Mire, para empezar, como aprendimos en la última lección, no es usual encontrar oposición. En todas circunstancias, hermanos, mire, simplemente, a veces para conseguir una casa, para conseguir un mueble, hay obstáculos. Siempre cuando hay la bendición y cuando Dios está en el asunto, siempre hay un obstáculo. Siempre tenemos alguien que lo va a estorbar para que no cumplamos el propósito para cual Dios nos ha llamado. Cualquier cosa que Dios nos haya mandado como bendición, va a haber obstáculos. Va a tener problemas, va a tener circunstancias, pero muchas veces, hermanos, no vemos las circunstancias de esta manera. Especialmente en tiempos de crecimientos explosivos de la iglesia. Vemos que el primer mensaje se gana 3,000 almas. Vemos que el segundo mensaje se gana 5,000 almas. ¿Cómo cree usted que estaban los líderes religiosos en ese tiempo? Que estaban perdiendo a la gente. Se estaban convirtiendo al evangelio. ¿Y cuál vino? La oposición. ¿Cuál vino, hermanos? El problema. ¿Qué vino? La persecución. ¿Qué vino? El encarcelamiento. ¿Qué vino? Los golpes, los azotes a los apóstoles en aquellos tiempos. Y lo dice, el enemigo de nuestras almas, nada le gustaría más que desalentar el crecimiento del cuerpo de Cristo. Mire, el enemigo no quiere que yo esté predicando. El enemigo no quiere que el hermano esté tocando. El enemigo no quiere que usted esté aquí en la iglesia escuchando la palabra de Dios. Eso es sincero. Esa es nuestra lucha, día con día. El enemigo quisiera que las puertas se cerraran y que no hubiera servicio más. Que la palabra no se siga predicando. La Biblia dice claramente, cuando está uno o dos congregados en su nombre, ahí está Él. No tiene que haber aquí 100, 1000. Donde haya uno o dos congregados en su nombre, ahí está el Señor. Y Dios quiere manifestarse en cada uno de nosotros. Pero Dios está buscando que seamos sinceros. Aquí nos va a hablar un tema, hermanos, fuerte. El usar cualquier medio a su alcance para distraernos del cumplimiento de la misión que Dios nos ha dado. Esa es la arma del enemigo, tratar de distraernos. Cualquier cosa para que no sigamos al cumplimiento de la misión para la cual Dios nos ha llamado. En la lección de hoy veremos cómo respondió la iglesia primitiva a tales desafíos que enfrentaron, dándoles un ejemplo a seguir en tales situaciones. La pregunta es, antes de empezar, ¿cuáles son los desafíos que tenemos nosotros ahorita para continuar el ministerio que Dios nos ha dado? ¿Cuál es el desafío que estamos enfrentando? ¿Cuál es el obstáculo que está impidiendo que lleguemos aquí, que estemos en la casa de Dios? ¿Quién son nuestros desafíos? ¿Quién son nuestros obstáculos? Para que lleguemos a cumplir el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Dios nos ha traído. Dios nos ha puesto con un propósito. ¿Y cuántos de nosotros estamos enfrentando estos desafíos y estas circunstancias? Estamos luchando cada día de servicio para cumplir nuestra responsabilidad. Esta es la pregunta que tenemos en esta mañana antes de empezar esta lección. Medite
en los obstáculos, en los desafíos, en los enfrentamientos, en las discusiones, en las circunstancias, en los problemas que enfrentamos antes de estar aquí en la casa de Dios. ¿Qué son? ¿Qué estamos enfrentando cada vez que venimos a la casa de Dios? Porque esto nos dice claramente, el enemigo de nuestras almas no le gustaría más que desalentar el crecimiento de la iglesia. Va habiendo crecimiento y va a ver cómo busca desalentar a alguien, desalentar a otro para que no continúe. Este es el trabajo de él. Pero nosotros nos dice que él nos ha dado la victoria. Porque dice, si es de Dios, no lo podéis destruir. No sea tal vez que te halles luchando contra Dios. ¿Cuántas personas, hermanos, están tratando de impedir que cumplamos usted y yo el ministerio y están luchando con Dios, no con nosotros? Y a veces, hermanos, por estar luchando, porque, mire, la lucha no es por nosotros, es contra Dios. El que pelea con nosotros para que no cumplamos su propósito está luchando con Dios, no con usted ni conmigo. Escuche, si usted no está cumpliendo el propósito de Dios porque alguien le está estorbando, está luchando con usted, porque usted no cumpla, está peleando con Dios. Estoy sincero. No conmigo, no con usted, está luchando con Dios. Aquí nos va a enseñar esta lección. La iglesia primitiva enfrentó dificultades tanto dentro de ella misma, dentro de ella misma, como de fuentes externas. ¿Qué nos quiere decir? Tuvo, hermanos, problemas con los de adentro, como también los de afuera. La iglesia primitiva enfrentó dificultades dentro de ella y fuera de ella. Pero los discípulos de Jesús no se desanimaron por estas dificultades. El poder del Espíritu Santo en sus vidas era claro. Conforme enfrentaban otro problema, con valentía e integridad. Esto es lo que tenemos que hacer. Enfrentar las situaciones con valentía y con integridad, para que cumplamos el propósito para el cual Dios nos llama. El primer versículo del capítulo 4, el versículo 34 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades, casas, las vendían y las traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. La iglesia crecía tanto espiritual como en número. Los creyentes proclamaban el evangelio en el poder del Espíritu Santo. Y mucha gente estaba llegando a la fe en Jesús con un espíritu de unidad. Esto es lo que hace el crecimiento de la iglesia. Que haya un espíritu de unidad, que estemos unidos. La unidad es lo que viene a ser la fuerza para llegar y conquistar lo que tenemos que llegar a lograr, lo que de Dios está o ha puesto enfrente de nosotros. Por eso dice, un espíritu de unidad prevalecía entre los creyentes. Sin embargo, algunos de ellos padecían necesidades financieras. Había pueblo que estaba sufriendo por necesidades financieras. Puede ser que aquellos que viajaron desde muy lejos de Jerusalén, que andaban fuera de la ciudad, que vinieron a Jerusalén y habían tenido un encuentro con el Salvador. Estos personajes estarían en necesidad, se les acabaría el dinero, no tenían nada, pero venían de lejos a Jerusalén para la fiesta del Pentecostés. No tuvieron los medios para mantenerse cuando extendieron sus estadías después de unirse a los seguidores de Jesús. Esa es alguna interrogante que se hace el escritor. Tal vez vinieron a Jerusalén de Egipto o de otro país, hermano,
a celebrar la fiesta del Pentecostés. Ellos traban dinero para 2 semanas, para 3 semanas, y su estadía fue de 1 mes, 2 meses, 3 meses, y se les acabó el dinero y había necesidad en ese tiempo en la iglesia. Y dice que los hermanos juntos vendían sus posesiones, la entregaban a la iglesia para suplir necesidad de aquellos que habían venido de lejos y estaban pasando tiempo de necesidad. Es lo que dice la Escritura. Probablemente no dice la Biblia, ¿no? Quiero que estemos juntos. No dice la Biblia esto, es lo que dice el escritor. Puede ser una posibilidad que gente que había venido de lejos a celebrar el día de la fiesta se quedaron más tiempo de lo que ellos habían calculado y se quedaron sin dinero. Esa puede ser, es una teoría nada más que podamos especular, dice el escritor. Algunos de los creyentes locales respondieron cuando surgieron las necesidades, vendiendo propiedades, dando la ganancia a la iglesia para satisfacer las necesidades de la iglesia, del pueblo. Hechos 4:34 dice: así que no había entre ellos ninguna necesitado, porque todo lo que poseían, heredades, casas, las vendían y le traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Aquí habla, hermanos, de José, hijo de consolación, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo al precio y la puso a los pies de los apóstoles. Aquí vemos, hermanos, vendió algunas propiedades y dio el dinero. Habla de José. Lucas citó a José, a un levita de Chipre, como un ejemplo. Este gran generoso, como su gran generosidad, aparentemente José fue generoso en muchas formas, porque los apóstoles lo llamaron Bernabé, hijo de consolación. En otras palabras, llegó la bendición de José hacia la iglesia en un momento propicio, cuando la necesidad estaba más fuerte. Significa hijo de consolación, vendió sus propiedades, dio el dinero a los apóstoles para ayudar a los necesitados. Cuando compartimos, dicen, quiero que veamos esta palabra, esta porción me llama la atención. Cuando compartimos generosamente lo que tenemos, se satisface las necesidades del reino de Dios y avanza. La generosidad, dar de uno mismo para beneficiar a los demás, es una fuente de aliento. Por eso le llamaron hijo de consolación a José. Es una fuente de aliento. Compartir con generosidad es mucho más que dar, dice aquí, limosna o dar ofrenda. Mire, hermano, tenemos que ver la diferencia entre el diezmo, la ofrenda y dar generosamente. Si usted mira, hermanos, la porción que el apóstol Pablo habla a los filipenses, en Filipenses capítulo 4, que dice: mi Dios pues suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Cuando el apóstol Pablo le dice esta palabra a los filipenses, hermanos, mi Dios pues suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. ¿Sabe por qué le dijo? Porque la iglesia de Filipenses, hermanos, antes de que Pablo le dijera esto, ellos estuvieron juntando ofrendas para ayudar a Pablo en los viajes misioneros. Estaban supliendo, estaban dando. Dice, ninguna iglesia ha compartido, solamente ustedes. Y por eso dice, mi Dios pues suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Muchos tomamos ese versículo. Oh, la Biblia dice, mi Dios suplirá. Pero tiene que leer lo que dice el contexto. Dios suplió porque ellos dieron antes.
Mi Dios puede suplir todo conforme a sus riquezas en gloria, pero la iglesia ya había ofrendado para la obra. Y es lo que queremos, hermanos, que entendamos. Aquí le dice a José, compartir con generosidad es mucho más que dar una limosna. Es ofrecer apoyo y ayudar a las personas a salir adelante en las pruebas de la vida. Mire, hermanos, usted no sé cómo mire la situación, pero si usted mira, hermanos, a diferentes gentes de diferentes naciones, usted al venir aquí, hermanos, a Estados Unidos, ¿cuántas personas, digamos, asiáticos los mira trabajando en la labor? ¿Verdad que no? ¿Cuál es su mentalidad? Venir a este país y crecer en grande. Un negocio. Abrir su negocio. ¿Y cuántos otra nacionalidad? Ellos levantan un negocio y después que levantan ese negocio le ayudan a su misma gente a construir su negocio y que prospere también. Pero otras nacionalidades, hermanos, vienen y trabajan y miran a su misma gente y en vez de ayudarlo, se brincan arriba de él. O solamente, hermanos, vienen, reciben y lo gastan en sus deleites, en vicios, en todo, hermano. Y nunca tienen, hermanos, un lugar donde vivir. Nunca prosperan porque no saben apreciar lo que Dios les ha dado. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos que aprender a valorar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y la mayoría de la gente, hermano, todo está conforme a la mentalidad con que te hayan creado. ¿Qué es la mentalidad, hermanos? ¿Qué es nuestra mentalidad? ¿Cómo nos han creado, hermano? Nos han sembrado una mentalidad a veces muy pobre, hermano. Y a veces no podemos salir, prosperar, porque es lo que está aquí. Y le damos a nuestros hijos lo mismo. Necesitamos ver algo más grande, hermanos. Dios tiene cosas. Yo le digo, hermano, a veces nosotros no lo hacemos, no prosperamos o no crecemos, hermano, porque no damos ese paso de fe, en actuar en fe, en creerle a Dios que Dios nos va a ayudar. Ay, si no. Y si no sucede, y si no pasa, no se preocupe, Dios se encarga de todo. Esa es nuestra mentalidad, creerle a Dios. Este personaje, hermano, habla de José, que se le llama hijo de consolación. Vino y trajo esta ofrenda para que la iglesia o el pueblo no sufriera y supliera su necesidad. Pero sin embargo, hermanos, nos habla de otros personajes que leímos al empezar, de Ananías y Zafira. Estos personajes, hermanos, en Hechos 5:1, habla de que ellos también vendieron una propiedad. Dijeron, vendimos una propiedad, la vendieron en $10,000, podamos decir. Pero vinieron y le dijeron a los apóstoles, ellos mismos se pusieron de acuerdo y se quedaron con parte. No le estaban pidiendo a los apóstoles que le entregara todo. Porque cuando tú le das a Dios, tiene que ser de tu corazón. Cuando nace de ti, es cuando Dios viene a bendecir. Cuando lo haces, hermano, para quedar bien. Estos personajes nos habla aquí de Ananías y Zafira. Vendieron una heredad y sustrajeron, sacaron del precio, sabiendo también su mujer. Estaban de acuerdo los dos. Y solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y le dice Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Por qué dijeron que lo habían vendido en cierta cantidad y no en toda completa? Lleva el niño para atrás.
Le preguntaron por qué. Ha engañado Satanás tu corazón. ¿Por qué ha mentido? Aquí quiero que veamos cómo Bernabé, Ananías y Zafira vendieron una propiedad. Ananías y Zafira mintieron. Sin embargo, Bernabé dijo la verdad. Entregó con sinceridad lo que Dios le había dado. Dice, a diferencia de Bernabé, fueron hipócritas en su ofrenda. Permitieron que la codicia y el orgullo motivaran sus acciones. La codicia y el orgullo, hermanos. Querían tal vez ser reconocidos. Estos dos personajes también vendieron y la trajeron para recibir reconocimiento. Así no es la obra de Dios. La Biblia dice que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Porque Dios lo que mira es la intención del corazón. ¿Se acuerdan de aquella mujer viuda que fue y entregó a la ofrenda el último dracma, la última monedita que tenía, fue y la entregó? Pero sin embargo, aquellos ricos le echaban los montones de dinero de los que los sobraba. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Esta mujer dio más que todos, dice. Y preguntaron por qué. Porque dio su última moneda de alimento que ella tenía. Tal vez. Entregó todo. Esa monedita era todo lo que tenía y lo entregó. Pero sin embargo los otros dice que entregaban de lo que les sobraba. Y aquella moneda fue mucho más valiosa ante la presencia de Dios, porque la dio de todo su corazón y era todo lo que ella tenía. Dios lo que mira es el corazón, hermanos. La intención, de qué manera tú traes a nuestro Dios. Estos dos personajes dice que dieron hipócritamente su ofrenda, permitieron que la codicia y el orgullo motivaran sus acciones. El pecado de Ananías y Zafira no fue quedarse ellos por parte del dinero, era de ellos para usarlo como ellos quisieran. Pero sin embargo, el pecado fue la mentira. ¿Por cuántos bendices? Por esto sí, era mentira. Se habían quedado con parte. Era de ellos y pueden usarlo en lo que ellos quisieran. El pecado fue en la hipocresía, alimentado por la codicia y el orgullo. Su objetivo era ganar reconocimiento mientras practicaban el engaño. Escúcheme. Lo que ellos quisieron es reconocimiento mientras practicaban el engaño, y con Dios no se juega. Dios le gusta lo recto. Por eso dice, cuando a Dios le hagas, le prometas algo, cúmplele. Dios no anda jugando, hermanos. Hay que cumplirle a nuestro Dios. Cuando a Dios le prometes, tenemos que cumplirle. Aquí dice, su objetivo era ganar reconocimiento mientras ellos practicaban el engaño. Como señaló Pedro, no estaban mintiendo a las personas, sino a Dios mismo. Cuando Satanás no pudo frenar a los seguidores de Jesús, con presión externa, usó a esta pareja para intentar perturbar la iglesia primitiva desde adentro. Ananías y Zafira eran parte de la iglesia ya, pero sin embargo quisieron engañar, echar mentiras, y por lo tanto Dios los mató. ¿Y qué pasa? Ellos pensaban, o Satanás pensaba, que así iba a desbaratar la obra. Pero sin embargo dice que vino un gran temor sobre la iglesia de reverenciar a nuestro Dios. Vino un gran temor por este suceso. Cuando Satanás no pudo frenar a los seguidores de Jesús con presión externa, usó esta pareja para intentar perturbar la iglesia primitiva desde adentro. Dios trató rápidamente y severamente con su pecado.
El resultado fue que todos los que se enteraron de lo sucedido tuvieron gran temor. El Dios amoroso que envió a Jesús para ser el Salvador también sigue siendo el Dios santo que juzga el pecado. Un temor santo no obstaculizará la obra de Dios, sino que ayuda para que la iglesia sea edificada. Debemos permanecer alertas a los artificios de Satanás. Él todavía quiere interrumpir la obra de Dios, tentándonos a actuar con motivos hipócritas, con motivos de engaño, con motivos de orgullo. Aún Satanás en estos tiempos quiere intentar destruir la obra de Dios de esta manera. Mire, los que hemos tenido años en la iglesia, hermanos, hemos visto cómo las iglesias se han dividido. Yo he visto la división dentro de la iglesia, de cómo el pecado, hermanos, se mete y separa a muchos, separa a un grupo, lo echa para afuera. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando el rebaño está fuera de la iglesia, fuera de la protección de Dios, ¿quién viene a destruir? Enemigo. Un pastor tiene 100 ovejas o 20 ovejas, se le pierden 3, hermano. Tenemos que estar intercediendo por esas 3. Tenemos que estar intercediendo por esas 3, porque el enemigo anda. Pero si esa oveja no quiere entrar al redil, hermanos, no quiere volver, está a la intemperie para que Satanás haga con ella lo que ella le permita. Esas son las ovejas, hermanos, que se salen del redil, están a la intemperie, que el enemigo, hermano, las puede destruir. Buscan excusas de todo índole, le ponen pero a todo, hermano. Porque yo le digo, yo he tratado con personas, hermanos, que se han apartado por problemas en la iglesia y no las podemos hacer volver. Ponen tantas excusas, tantos pero a todos, hermanos. Y yo siempre les he dicho, a quien vamos a servir es a Dios, no al hombre. Al que le vamos a dar cuenta es a Dios, no al hombre. La mirada debe estar puesta en Dios, no en el hombre. El hombre falla, Dios no falla. Yo quiero que entendamos esto, hermanos. Debemos de permanecer alertas a los artificios del enemigo. Él todavía quiere interrumpir la obra de Dios, tentándonos a actuar por motivos hipócritas. Tales acciones apartan a los corazones del evangelio y a deshonrar al Señor. Tengamos cuidado. Aquí vemos dos cosas importantes: el comportamiento engañoso y por orgullo, y el comportamiento de amor. Vemos a Bernabé, hijo de consolación, que se llamaba José, que dio esta ofrenda de su propio corazón para bendecir a la iglesia. Pero también vemos a otros dos personajes que quisieron bendecir la iglesia con mentiras y con engaños. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? El castigo. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Hechos 5:12 dice la palabra. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Luego de la advertencia, hermanos,
del relato de Ananías y Zafira, en vez de que la obra se apagara, creció. El enemigo usó estos dos personajes para que la iglesia fuera dividida, para que la iglesia fuera esparcida, pero sin embargo se unió. Hubo un gran temor en la iglesia y se unió. Fortalecidos por el poder del Espíritu Santo, los apóstoles pudieron ministrar sobrenatural, haciendo muchos señales, prodigios en el pueblo. El poder para realizar milagros provenía del Espíritu Santo, no del hombre, no de los apóstoles, del Espíritu Santo. ¿De dónde vienen los milagros? De parte de Dios por medio del poder del Espíritu Santo. No del apóstol, no del líder, no del pastor, no del maestro, sino de Dios. De Dios por medio del poder del Espíritu Santo. Debemos de ser cuidadosos de dar a Dios la gloria por los milagros que hemos recibido, hermanos. No el líder, no el pastor, no el predicador, no el evangelista. La gloria se le da a Dios. Que ocurren mientras ministramos, porque su poder obrando a través de nosotros. Pero el poder es de Dios. Usted y yo no tenemos capacidad ni autoridad para sanar a nadie. La Biblia dice: al que creyere con fe y no dudar en su corazón, ese es el que será salvo y es el que va a recibir. Los creyentes continuamos reuniéndonos para adorar y recibir las instrucciones en la palabra. Algunas personas no quieren ser identificadas como creyentes a pesar de lo que tenían en alta estima. Sin embargo, otros llegaron a creer en Jesús a través del ministerio de la iglesia. La iglesia necesita compartir el testimonio que Dios ha hecho en su vida. El crecimiento se produjo en la fertilidad de terreno de esta joven iglesia, medida que proclamaba el evangelio, la unidad, el amor y la devoción a Dios. Caracterizaban a los creyentes en la santidad que era evidente, particularmente mediante el juicio de Dios de la hipocresía en medio de ellos. Esas mismas condiciones conduciría el crecimiento de la iglesia en nuestros tiempos. Cuando la iglesia se une, cuando la iglesia proclame las verdades de Dios, el poder de Dios, el Espíritu Santo, hermano, está aquí. El Espíritu Santo está entre nosotros. El Espíritu Santo permanece en nosotros. La Biblia dice que no nos dejaría solos, que enviaría al Consolador para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo está con nosotros, hermano. Aunque usted y yo no lo buscamos más, aunque usted y yo no proclamemos, que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, nos instruya, abra caminos, abra de puertas de bendición. El Espíritu Santo es el que nos va a dirigir. Por eso vemos ese gran crecimiento, hermanos, de la iglesia. Aunque hubo obstáculos de afuera como de adentro. Satanás no pudo destruir la iglesia primitiva, porque lo que Dios abre, lo que Dios pone, Dios lo hace permanecer. Escúcheme. No luchemos con algo que usted y yo no podemos quebrantar. Porque si donde está Dios, hermano, nadie lo podrá derrumbar. Escuche, no luche contra Dios. Únase al poder, a la unión, a la unción de Dios. Comparta. No atraigamos, hermano, atraigamos cosas a nuestra familia, a nuestra vida. Si usted mira, hermanos, aquí en lección de la semana habla de Alcán, el que se robó aquel, cuando Dios le dijo no se traiga nada y se trajo aquel pedazo de oro, aquel traje babilónico, se lo robó. No se lo robó, sino después que agarraron algo que no debían y trajo al pueblo a maldición. ¿Y qué fue el juicio? No solamente para él, sino toda su familia.
apedreados y quemados por desobedecer a Dios. Por eso la iglesia, hermanos, hoy en nuestros días, yo les digo una cosa. ¿Cuántos somos, hermanos, aquí? Un grupo pequeño, hermanos. Y quiero decirles, hermano, que he visto la mano de Dios poderosamente en este lugar. Hemos podido permanecer, hermanos, a pesar de las circunstancias que hemos vivido en estos últimos 2 años. Hemos permanecido porque el que nos sustenta es Dios. La gente no quiere creer que Él es el que nos sustenta, hermano. Estamos viendo cosas difíciles, hermanos. Quieren acabar con todo el alimento, hermanos. En unos cuantos años no habrá comida. ¿Y cuántos realmente van a buscar a Dios? Cuando Él nos dice ahorita, humíllate. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraré y buscaré mi rostro. La iglesia no quiere buscar a Dios. La iglesia no quiere humillarse. La iglesia quiere caminar. Ahí como venga el día. Pero realmente no estamos buscando la voluntad de Dios. Hay como amanezca el día. Hay algo lo que salga. No. Hay que ponernos. Por eso está el Espíritu con nosotros, que nos dirija, que nos enseñe, que nos instruya, que abra camino, hermano. No estamos al azar. Tenemos quien nos guíe. Tenemos quien nos enseñe. Tenemos quien nos dirija. Tenemos quien nos instruya. El Espíritu Santo. El que nos va a enseñar, dirigir. Hechos 5:15 dice, tanto que se sacaban los enfermos. Mire, hasta dónde llegó el poder de Dios. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos. Y dice que todos eran sanados. No algunos, no unos poquitos, no unos cuantos, todos. No tenía que Pedro orar, no tenía que Pedro poner su mano, solamente al pasar su sombra eran sanados. De esta manera obró el poder del Espíritu Santo, pero fue Dios, no Pedro, no fue la sombra de Pedro, fue Dios. Dios es el que hace el milagro, hermanos. Nosotros somos instrumentos, somos su boca, somos sus manos, somos sus pies. Dios quiere usarnos. Pasaba la sombra de Pedro, pero era el Señor el que pasaba y lo sanaba. Quiere que seamos un instrumento, hermanos. Dice, el ministerio empoderado por medio del Espíritu Santo expandió el alcance de la iglesia primitiva, conforme el Espíritu oraba por medio de los apóstoles para hacer sanidades. Aún la sombra de Pedro al caer sobre las personas resultaban sanidades. La gente de ciudades vecinas a Jerusalén traían a la ciudad en sus enfermos y aquellos atormentados por espíritus inmundos, porque fueran sanados y liberados. Solamente la sombra de Pedro. Estos milagros proporcionaron oportunidades para proclamar el evangelio. Al ver los milagros, ellos podían hablarles del Salvador, del sanador. Como resultado, más personas creyeron en el Señor. La gente puede estar más abierta a escuchar el evangelio, a creer en el Señor, al observar el poder del Espíritu en acción, la sanidad y la liberación. Dos cosas, hermanos, que están operando: la sanidad y la liberación de espíritus malos que tormentan, hermanos. Ser sanos y ser liberados, para poder que la gente vea el poder de Dios y puedan, hermanos, ser salvos. Son solo dos de las formas en que el poder de Dios fluye a través
de los creyentes para ministrar las necesidades y alcanzar la gente para Cristo. Los milagros no son una garantía de que las personas podrán su fe en Cristo. ¿Sabe por qué le digo? Porque yo he visto mucha gente, hermanos, venir a la iglesia, reciben su milagro y no los volvemos a ver. Vienen con una fe ciega de recibir sanidad, son sanos y ya no los vemos. Amén. Yo lo he visto, hermanos. Yo le digo, yo les testifico de aquella persona que llegó a la iglesia: oren por mi esposo porque lo van a deportar. Y no quiero que lo deporten. Todos los cultos ahí estuvo. Y el día que dieron, no lo van a deportar, lo van a dejar aquí. Hermanos, ya Dios contestó. Este próximo servicio venimos a dar gracias yo y mi esposo. Hasta ahorita lo estamos esperando. No volvieron. Aún les digo, me los encontré en un negocio donde nadie también de compras ahí. Me los encontré. ¿Y sabe qué fue su reacción? Volteése para otro lado y dice: alejados de mí. Esa es la gratitud. Reciben, pero no son agradecidos. No es tanto recibir, es creer en Él, ser salvos. Muchos vienen por milagros, muchos vienen por sanidades, muchos vienen por liberación, pues no quieren al Salvador. Porque no quieren dejar su vida pasada, quieren seguir en la borrachera, quieren seguir en las drogas, quieren seguir en sus vicios, quieren seguir en el pecado. De esta manera no quieren recibir el Evangelio, porque no quieren dejar su vida pasada. ¿Cómo podemos ver el poder de Dios manifestado? Si queremos vivir una vida pecaminosa, ¿cómo queremos que Dios conteste? Yo le decía la semana pasada, cuando el profeta le dice a Ezequiel: prepara tu casa porque vas a morir. ¿Qué fue lo que dijo él? Volteó su rostro a la pared, oró a Dios y le dijo: oh, he andado conforme a tu palabra, he andado conforme a tus mandamientos, he hecho lo que a ti te agrada. ¿Por qué me dices que voy a morir? Dios le habla al profeta y le dice: regrésate y dile que le voy a agregar años de vida. Dios respondió al momento, porque le dijo: he andado conforme a tu palabra, he andado conforme a tus ordenanzas, he andado conforme a tus estatutos. Y Dios respondió al momento, porque era alguien que vivía en obediencia. Nosotros queremos que Dios responda, queremos que Dios dé la respuesta, queremos que Dios conteste. A veces no recibimos, se pasan años y no hemos recibido porque realmente no queremos andar en obediencia a Dios, hermano. Dios nos da un ministerio, Dios nos da algo para que hagamos en la obra, hermano, y no cumplimos. ¿Cómo queremos que Dios conteste al instante? Pues le digo, hermanos, tenemos que andar conforme a su voluntad. Y no porque hayas recibido un milagro, hermano, van a ser salvos. La Biblia me dice que el que creyere será salvo. El que creyere. No dice el que reciba un milagro. No dice el que sea liberado de demonios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Tenemos que creer para recibir la salvación. No es por lo que recibimos, es la fe en el Señor y Salvador de nuestra alma. Los milagros no son una garantía, dice el escritor, de que las personas pongan su fe en Cristo, ya que en el mismo ministerio de Jesús esto no siempre sucedió. No obstante, el Señor es misericordioso y amoroso y de alivio, y da alivio
a los necesitados. Pero tenemos que aceptar a Jesús para poder ser salvos. Hechos 5:17 dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él en la secta de los saduceos se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Sacándolos, echados a la cárcel. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: y puestos en pie en el templo donde nos habían echado fuera, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo, enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Los seguidores de Jesús, hermanos, se reunieron regularmente en el templo para adorar y recibir las enseñanzas de los apóstoles. Celos de las creencias populares y el aumento en su número de seguidores, el sumo sacerdote hizo arrestar y encarcelar a los apóstoles. Los celos, ¿qué es lo que vino a hacer? Y probablemente esto fue un intento de contradecir a los apóstoles y desanimar a la gente de convertirse en seguidores de Cristo. Tratar de impedir de que la iglesia creciera. Dios, sin embargo, preservó y protegió a la iglesia y envió un ángel que lo liberó a los apóstoles y les indicó que siguieran proclamando las buenas nuevas en el templo. El Sanedrín dice, se sorprendió cuando se enteró de que los apóstoles estaban enseñando en el templo en vez de estar presos. No los habían encarcelado un día antes, pero Dios envió a su ángel a liberarlos y les dijo: vayan al templo y prediquen, aunque habían sido amenazados. El sumo sacerdote los acusó de desobedientes. Por eso dice la palabra: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. El hombre te dijo: no prediques. Dios no dice: sigue predicando. El hombre te dice: ya, para 3, 4 que van al templo, mejor ciérralos y congrégate con ellos en otra parte. Es lo que dice la gente. Pero ¿qué dice Dios? La fidelidad al Señor a menudo conduce a problemas, pero Dios ha prometido preservarnos y protegernos para que también podamos vencer al mundo. No debemos desanimarnos cuando venga la persecución. El Señor todavía preserva y protege a sus seguidores. Así como lo hizo con los apóstoles, lo va a hacer con nosotros. Quizá no siempre veamos esa obra, ya que las puertas de la prisión no siempre se abren. Sin embargo, podemos confiar que en la cabeza de la iglesia está obrando a nuestro favor. Dios está obrando en nuestras vidas. Dios es el que está obrando. En medio de toda circunstancia, en medio de todo problema, en medio de toda angustia, Dios sigue manifestándose. Y la obra va a seguir, le guste a quien no le guste. La iglesia va a perseverar. Dios va a cumplir su ministerio. Los tiempos se están cumpliendo, las obras se están cumpliendo. ¿Qué estaban haciendo el día de ayer? Yo decía, ¿sabes qué estaba haciendo la gente? Haciendo que la ira de Dios cayera sobre el pueblo. Ayer las marchas de estos personajes, sus marchas con sus banderas de colores, ¿qué están haciendo? Encendiendo la ira de Dios. Amén. Encendiendo la ira de Dios. Yo solamente le digo, busque usted
que la unción del poder del Espíritu Santo y que Dios nos guarde y nos proteja. En el mundo tendremos problemas, en el mundo tendremos aflicción, pero confiar, Dios ha vencido el mundo. Vamos a pararnos firme en lo que hemos creído y en lo que hemos confiado. La última porción, Hechos 5:29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta fue la reacción de los discípulos. El Dios nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis y colgasteis en un madero. De este poder hablaron los discípulos. Usted lo mataron, usted lo colgaron. ¿Cómo cree, hermano, cuando alguien te acusa? Se siente, se enfurece, se enojan porque les estaba diciendo la verdad. ¿Cuánta gente se enoja, se enfurece porque le dicen la verdad? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Reconocer que hemos fallado, arrepentirnos y volvernos a Dios, regenerarnos, no enfurecernos, no pelear, no luchar. Vamos, nos dicen la verdad, humíllate para que Dios te levante. Pero ¿qué dijeron? El Dios nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgasteis en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento, perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, en la cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecieron. ¿Qué dice? Se enfurecieron y querían matarlos. ¿Por qué? Porque le decían la verdad. Ellos lo habían crucificado, ellos lo habían colgado, ellos lo habían golpeado, ellos lo habían encarcelado, lo habían matado. A este que ustedes mataron. Entonces, ¿qué dice? Oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel. Miren, hermanos, a este Gamaliel, que fue el maestro de Pablo, dice que el apóstol Pablo fue instruido por Gamaliel. Gamaliel, hermano, era un líder que conocía. Y este fue el que Dios usó para proteger a los apóstoles, a Gamaliel. Dice, Gamaliel era un doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, lo respetaban. Mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Déjenos fuera, déjenme hablar con ustedes. Están enfurecidos, déjenme hablar con ustedes. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Miren primero, porque antes de estos días se levantó, mire, ¿quién vino? Se levantó Teudas, diciendo que era alguien. Y se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. ¿Por qué? Porque no venía de parte de Dios. Y lo dije. Después de se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció él, y todos los que obedecían fueron, ¿qué? Dispersos. Y le dijo el 38, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Pero dice, mas si es de Dios, no lo podrá destruir, no sea tal vez que luchando contra Dios. Estas fueron las palabras sabias de Gamaliel, que Dios lo usó para salvar a los apóstoles de ser muertos. Porque dice que los sacerdotes, los líderes, estaban enfurecidos, enojados, y querían matar a los apóstoles.
Pero las palabras sabias de Gamaliel, déjenlos que prediquen. Si desde ellos cuando se mueran se va a acabar, pero si es Dios, va a permanecer. A lo mejor están luchando en contra de Dios. Estas fueron las palabras sabias de Gamaliel, un hombre que todos respetaban, que era un doctor en la ley. En lugar de intimidar por el Sanedrín, los apóstoles valientemente testificaron de la veracidad respecto a Jesús. Procedieron en obediencia a Dios, hablando a otros sobre la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús y el derramamiento del poder del Espíritu Santo, prometido por Dios. Lo que el concilio pudiera querer, que era secundario. Muchos en el Sanedrín querían matar a los apóstoles, pero Dios usó al sabio consejo de Gamaliel para refrenar sus acciones, para pararlos. Los apóstoles fueron azotados y amenazados y liberados en lugar de ser asesinados. ¿Qué dice el 40? Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, dice el 5:40, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los golpearon, los amenazaron que ya no hablaran en el nombre de Jesús. ¿Y usted cree que iban a permanecer callados? No, porque la obra no era de ellos, la obra era de Dios. Los apóstoles dejaron el concilio regocijándose en lugar de quejarse. No se quejaron porque los azotaron, se quejaron por el sufrimiento, se regocijaron, se sintieron honrados de sufrir por causa del nombre de Jesús. A pesar de estos problemas, permanecieron fieles a su llamado a proclamar las buenas nuevas. Aunque los creyentes de hoy no tienen la misma experiencia de ser testigos de la muerte, de la resurrección y la descensión de Jesús que tuvieron los apóstoles, mediante la obra del Espíritu Santo podemos tener una firme certeza, seguridad de la realidad de estos acontecimientos. El Espíritu Santo nos convence de nuestra salvación y nos empodera para vivir en obediencia a Dios como testigos de Jesús. Si sufrimos por nuestra fidelidad, regocijémonos de que somos tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre de Cristo. La prueba puede venir también desde lo interior de nuestras filas a través de enseñanzas y prácticas engañosas, de afuera en forma de oposición y opresión. Permanecemos firmes por nuestra propia fortaleza, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Aquí podemos ver esta gran enseñanza, que a pesar de enfrentamientos, a pesar de engaño, a pesar de persecución, a pesar de todo, los apóstoles permanecieron. Esta enseñanza se queda para nosotros. No importa lo que venga, tenemos que permanecer. Tenemos que llegar al cumplimiento por el cual Dios nos ha llamado. Usted y yo, hermano, tenemos que seguir adelante, proclamando y siendo de bendición para aquellos que nos rodean. Hay gente alrededor de nosotros que están viendo nuestro caminar, están viendo nuestras acciones y nuestra manera de vivir. Necesitamos buscar la guianza de Dios por medio de su Espíritu Santo para seguir adelante. Hay gente, hermanos, que busca la manera de que caigamos de la gracia de Dios. Pero es necesario que usted y yo permanezcamos fieles a Él. Póngase de pie, hermano, y demos gracias a Dios por esta palabra. Bendito Dios, en este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia. Hemos compartido la enseñanza de esta mañana. Hemos visto el crecimiento de la iglesia en medio de persecución, en medio de engaño, tanto de adentro como de afuera, para perturbar el ministerio, pero la iglesia permanece. Lo que es de Dios permanece. Como dijo Gamaliel,
Tal vez se encuentren luchando contra Dios. Déjelos en paz. Y en la misma manera, ¿cuántas personas quisieran ver destruido este lugar? ¿Cuántas personas quisieran ver decaído este lugar? Sin embargo, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir prosperando, vamos a seguir adelante en medio de todas las circunstancias. Porque estamos sirviendo a un Dios vivo, estamos sirviendo a un Dios poderoso. Padre, yo te doy gracias de antemano, Señor, porque usted ha suplido todo. Gracias a ti, Señor, ha suplido toda necesidad. Gracias, Señor. Y seguimos creyendo que va a seguir supliendo para llegar a cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. En este momento, Padre, yo le doy honra, gloria y alabanza porque solamente usted la merece. Intercedo por aquel pueblo que me escucha allá en su hogar más tarde. Sé con ellos y ayúdale, Señor, a cumplir el propósito para el cual Dios los llamó. En este momento, Dios, nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija y nos instruya en el poder de su Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, damos gracias. Amén. Gloria a nuestro Dios.